Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a Punto Data, Ujú. una iniciativa del proyecto Buscarruidos. En el análisis a fondo de hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una de las corporaciones tecnológicas más herméticas, fascinantes y poderosas de lo que llevamos de siglo. Totalmente. Hablamos de Palantir Technologies. Para situar un poco al público, estamos ante una compañía nacida en Silicon Valley justo después de los atentados del 11 de septiembre. Sí, Una empresa que en sus primeros pasos fue financiada directamente por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, exacto. y que hoy, opera en la sombra de casi todo lo que nos rodea. Pues sí, el objetivo de esta inmersión de hoy es precisamente desgranar un fenómeno fundamental de la geopolítica actual. Queremos comprender cómo una única empresa de software ha logrado convertirse en el sistema nervioso central no solo de agencias de inteligencia a nivel global, sino también de inmensas megacorporaciones. Claro. Es una organización que camina de forma constante sobre una línea finísima. Hace equilibrios entre la defensa de la seguridad de las democracias occidentales y, lo que muchas voces críticas denominan directamente como arquitecturas de vigilancia masiva. O sea, un tema verdaderamente complejo. Y para entender la magnitud de lo que hace Palantir, hay que empezar por un punto que parece sacado de un guión de cine. Me refiero a quienes están detrás de su creación. Los fundadores. Exacto. El contraste entre ellos es desconcertante. Por un lado está Peter Thiel, un perfil hiperconocido en el mundo tecnológico por ser un capitalista empedernido, con una ideología marcadamente libertaria, de derechas, y miembro de la llamada mafia de PayPal. Ujú. Ese grupo de emprendedores que revolucionó los pagos en Internet a principios de los 2000. Thiel es quien aporta el capital inicial y la visión estratégica más, descarnada. Sí. Teniendo esto en cuenta, ¿qué perfil esperaríamos encontrar al otro lado de la mesa directiva? Desde luego a cualquiera menos a Alex Karp, que es el actual director ejecutivo de la empresa. Fíjate. La dualidad es asombrosa, roza lo absurdo. Karp es un perfil atípico para los estándares de Silicon Valley. Se ha llegado a autodenominar como un neomarxista. Tela. Y es doctor en filosofía, pero no por cualquier universidad, sino por la Universidad Alemana Goethe, en Frankfurt. Y estudió allí bajo la tutela del célebre sociólogo alemán Jürgen Habermas. Un peso pesado de la teoría crítica. Exacto, de la acción comunicativa. Es decir, en la cúpula de esta corporación tecnológica tenemos a un inversor libertario y un filósofo de izquierdas, unidos por una visión muy particular de cómo debe ordenarse el mundo. Esa visión es clave para quienes nos escuchan, porque Palantir nunca ha pretendido ser una empresa neutral, algo que suele ser el discurso habitual en el sector tecnológico, ¿verdad? Totalmente. Nació con una misión geopolítica explícita: proteger a Occidente y proporcionar herramientas superiores para la lucha contra el terrorismo. Ujú. Por principios puramente ideológicos, se niegan en rotundo a hacer negocios con países como China o Rusia, a los que consideran adversarios estratégicos directos. Y fíjate que esta cruzada casi épica se refleja en el propio nombre de la empresa. Sí, el nombre Palantir proviene de las piedras videntes de los libros de El Señor de los Anillos, de Tolkien. Las esferas mágicas. Eso es, esos artefactos que permitían a sus portadores ver a grandes distancias en el espacio y en el tiempo, observando lo que ocurría en otros rincones del mundo. La cultura interna de la empresa adopta esta mitología de forma muy seria. A veces describen su trabajo de análisis de datos y defensa nacional como la misión de salvar la comarca. Salvar la comarca. Hay una carga filosófica inmensa ahí. Enorme. Y profundizando en esa filosofía, hay un concepto que Alex Karp defiende a capa y espada, que es la simbiosis hombre-máquina. Es un enfoque que choca de frente con la tendencia actual de Silicon Valley, donde la obsesión parece ser automatizarlo todo, para, eliminar el factor humano. Claro. ¿Cómo plantea Palantir esta relación entre el analista y el algoritmo? Es una diferencia verdaderamente crucial. Mientras gran parte de la industria diseña inteligencia artificial convencional para reemplazar el trabajo humano y que tome decisiones autónomas, la tesis de Palantir es que la tecnología debe existir para aumentar o potenciar la capacidad de juicio del ser humano. O sea, potenciar, no sustituir. Exacto. La premisa es que el software es excelente para estructurar el caos, para encontrar una aguja en un pajar de millones de datos, pero carece de brújula moral.
Por lo tanto, la decisión final ante un escenario complejo debe recaer siempre en una persona. Karp utiliza un término académico para esto. Lo llama humildad epistémica. Humildad epistémica. Un concepto fascinante, la idea de que los datos no poseen la verdad absoluta y que los algoritmos, por muy sofisticados que sean, son falibles. Eso es. La humildad epistémica implica reconocer los límites del conocimiento computacional. Por eso defienden la necesidad de programar límites éticos y controles de acceso directamente en el código del software. La máquina asiste, cruza variables a una velocidad sobrehumana, pero es el humano quien aprieta el botón o descarta la alerta. Asumiendo la responsabilidad ética y legal. Justo. Todo esto suena muy elevado en el plano teórico, pero bajémoslo a la tierra para la audiencia. Las instituciones gubernamentales y los ministerios de defensa no suelen ser el culmen de la modernidad informática. Desde luego que no. Muchas de estas entidades operan con bases de datos aisladas, sistemas heredados de los años 90 o incluso lenguajes de programación de los años 60. ¿Cómo entra la tecnología de Palantir en infraestructuras tan obsoletas sin colapsarlas? Aquí es donde reside su mayor ventaja competitiva. Su genialidad técnica es que no exige a un gobierno o a un banco que destruya sus bases de datos para construir un sistema nuevo desde cero, lo cual llevaría años y costaría miles de millones. Ya. Su software se instala por encima de los sistemas preexistentes. Para visualizarlo, pensemos en una gigantesca caja llena de piezas de Lego de todos los tamaños, colores y formas completamente mezcladas. Si un analista humano tuviera que buscar todas las piezas rojas de 4 puntos, tardaría semanas. Claro, a mano es imposible. Pues el software de Palantir es como una máquina clasificadora automática. Vuelca ese caos de piezas mixtas e instantáneamente las ordena, estableciendo conexiones entre datos que antes vivían en departamentos aislados que no se comunicaban entre sí. Y para lograr esa clasificación mágica, utilizan otro término prestado de la filosofía y adaptado a la ciencia de datos, que es la ontología. En el contexto tecnológico, ¿qué significa exactamente crear una ontología de los datos? En este ecosistema, la ontología es una capa de software inteligente que traduce los números y textos de una pantalla a conceptos reales, mapea datos digitales dispersos y los conecta con entidades del mundo físico. Ponnos un ejemplo práctico. Sí, por ejemplo, en un entorno hospitalario, un dato deja de ser simplemente una fila en una hoja de cálculo y pasa a representar la disponibilidad real de una cama en urgencias. En la aviación, representa el nivel de desgaste de un tornillo en la turbina de un avión. O en inteligencia policial, agrupa las transacciones financieras, cruces de fronteras y registros telefónicos de un individuo. Al dotar a los datos de significado real y conectarlos, crean lo que se llama un gemelo digital de la organización completa. ¿Un clon virtual? Exacto. Esto permite a los usuarios correr simulaciones y observar cómo un cambio en un área afecta al resto de la estructura en tiempo real. Comprendido esto, ya podemos adentrarnos en cómo esta tecnología se materializa en el mercado. Hay 4 productos clave que conforman la columna vertebral de la empresa. Empecemos por el origen, por la herramienta que cimentó su relación con el poder militar. El sistema llamado Gotham. Gotham fue el primer gran producto de la compañía diseñado de forma específica para el ámbito militar, los servicios secretos y los ministerios de defensa. Sus principales clientes incluyen a las agencias de la alianza de inteligencia conocida como Five Eyes o los 5 Ojos. Que es la alianza que agrupa a 5 países anglosajones, ¿no? Sí, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Lo que hace Gotham es integrar datos estructurados tradicionales, como vistas de pasajeros o movimientos bancarios, con información no estructurada, que puede abarcar desde imágenes de satélite hasta transcripciones de comunicaciones interceptadas. Y todo ese volumen de información se proyecta visualmente en grafos interactivos. Para un analista de inteligencia militar, esto cambia por completo las reglas del juego. Transforma horas de investigación en segundos. Un operador puede hacer clic en un número de matrícula sospechosa captada por una cámara y el sistema genera automáticamente una red visual que vincula ese coche con un número de teléfono, unas coordenadas geográficas y una red de contactos. En el ámbito militar esto facilita enormemente un concepto táctico conocido como la cadena de muerte digital o Digital Kill Chain. Detengámonos un momento ahí, porque el término impone bastante. ¿Qué es exactamente una cadena de muerte digital en un escenario de conflicto real? Es el ciclo de tiempo que transcurre desde que se detecta un objetivo hasta que se neutraliza. Tradicionalmente un satélite captaba un movimiento de tropas, esa imagen se enviaba a un centro de mando, un analista la revisaba, cruza datos con otras unidades, solicita aprobación y finalmente se ordena un ataque.
O sea, un proceso lento. Claro, podía llevar horas, permitiendo al objetivo escapar. Con Gotham, el software detecta la anomalía, la cruza instantáneamente con el radar y el inventario de armamento disponible e identifica qué unidad aliada está mejor posicionada para intervenir. Reduce la fricción. Totalmente. Reduce la fricción de la toma de decisiones, comprimiendo esa cadena de muerte de horas a apenas unos minutos o segundos. Es una eficacia tremenda, pero centrada exclusivamente en el terreno bélico y de seguridad nacional. Sin embargo, Palantir no tardó en darse cuenta de que las grandes corporaciones civiles tenían exactamente el mismo problema de caos informativo que el Pentágono. Y así es como nace su segundo gran producto, Foundry. Foundry es la versión civil y comercial. Es la plataforma diseñada para romper los silos de información dentro de empresas multinacionales, aplicando esa misma ontología que comentábamos, pero enfocada a la rentabilidad y la logística. Hay casos de éxito muy ilustrativos en la industria. Por ejemplo, el gigante aeroespacial Airbus se enfrentaba a cuellos de botella severos en la cadena de montaje de su modelo A350. Al implementar Foundry, lograron integrar los datos de cientos de proveedores y subsistemas en tiempo real, identificando los retrasos antes de que ocurrieran y acelerando drásticamente la producción del avión. Otro ejemplo sumamente visual que recogen las fuentes es su incursión en la Fórmula 1, trabajando nada menos que con la escudería italiana Scuderia Ferrari. Sí, un entorno hipercompetitivo. En un deporte donde en milésimas de segundo deciden un campeonato, los monoplazas son esencialmente ordenadores sobre ruedas. Foundry procesa la telemetría masiva en pleno Gran Premio, cruzando la degradación de los neumáticos con la temperatura del asfalto y la posición de los rivales. Claro. Todo para sugerir a los ingenieros del muro de boxes el momento exacto en el que el piloto debe entrar a cambiar neumáticos. Es fascinante. Y para que sistemas como Gotham o Foundry operen sin interrupciones, entra en juego el tercer producto, Apollo. Se le describe como el orquestador invisible. Es una plataforma de distribución continua de software. ¿Para qué sirve exactamente en la práctica? Su función principal es permitir actualizaciones de seguridad en entornos altamente remotos o que por motivos de seguridad están completamente desconectados de Internet. Pensemos en un submarino nuclear en el fondo del océano, o en un dron militar sobrevolando un espacio aéreo hostil. Apollo asegura que esos sistemas reciban los últimos parches y mejoras de código de forma automática, sin requerir que un ingeniero intervenga de manera manual. Entendido. Y finalmente, la empresa ha lanzado recientemente su cuarto pilar, adaptándose a la fiebre actual por la inteligencia artificial generativa, la plataforma AIP, o Plataforma de Inteligencia Artificial. AIP es la respuesta de Palantir al auge de los modelos de lenguaje grande, los famosos LLMs que potencian herramientas como los chatbots avanzados. El problema para un ministerio de defensa o un banco es que no pueden volcar su información confidencial en un modelo público, por el riesgo evidente de filtraciones masivas. ¿Sería un desastre de seguridad? Absoluto. AIP permite integrar estos potentes modelos de lenguaje de forma segura en entornos restringidos. Gracias a esto, un comandante militar o el director de logística de una corporación pueden hacerle preguntas complejas a sus propias bases de datos utilizando el lenguaje natural. Como si hablaran con un experto humano. Más saldrá de sus servidores. Hasta aquí el despliegue tecnológico parece una proeza intachable. Solucionan ineficiencias críticas y proporcionan orden donde impera el caos. No obstante, cuando una única entidad corporativa acumula semejante poder para procesar y vincular información a escala global, inevitablemente se adentra en un terreno ético extremadamente complejo. El escrutinio público sobre Palantir es inmenso, y la línea que separa la seguridad estatal de la vigilancia masiva ciudadana es motivo de un debate feroz. Para mantener la estricta imparcialidad de este espacio, vamos a desgranar las controversias documentadas recogiendo los argumentos de ambas partes. Uno de los focos de mayor controversia en Estados Unidos ha sido el suministro de tecnología a ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia encargada de ejecutar las políticas de control de fronteras y deportaciones. Palantir ha desarrollado para ellos diversas plataformas como el Sistema de Gestión de Investigaciones ICM, la herramienta Falcon, y en etapas más recientes una arquitectura conocida como Immigration OS. Las críticas desde organizaciones de derechos civiles y ONGs han sido contundentes.
Se señala que estas herramientas han procesado volúmenes colosales de datos procedentes de registros telefónicos, historiales laborales e información de agencias estatales para rastrear objetivos a una escala sin precedentes. Sí, la escala es lo que denuncian. Los críticos argumentan que el software facilitó la localización para ejecutar redadas masivas en lugares de trabajo, como ocurrió hace unos años en plantas procesadoras de alimentos en el estado de Mississippi. Además, la documentación crítica sostiene que el sistema se empleó para identificar, rastrear y proceder al arresto de familiares indocumentados que se presentaban a recoger a menores no acompañados que habían cruzado la frontera. A esto se suma el uso del sistema Gotham en el ámbito de la vigilancia policial urbana, lo que se conoce como vigilancia policial predictiva. Departamentos de policía de ciudades como Los Ángeles, Nueva Orleans o Chicago han integrado estas herramientas para cruzar historiales de detenciones, matrículas de vehículos y bases de datos de pandillas. El objetivo del sistema es generar puntuaciones de amenazas sobre individuos específicos o, de forma más general, sobre áreas geográficas. Aquí es donde la comunidad académica y los investigadores especializados en sesgos algorítmicos lanzan la voz de alarma. Investigadoras como la matemática Cathy O'Neill llevan tiempo advirtiendo sobre el peligro que entrañan estos modelos matemáticos cuando se aplican a la justicia penal. El núcleo del argumento de O'Neill y otros investigadores es que las máquinas son excelentes procesando cálculos matemáticos, pero son absolutamente incapaces de comprender el contexto sociológico o el concepto humano de la justicia. El software necesita datos históricos para aprender y hacer predicciones. Claro. Si se alimenta la inteligencia artificial con décadas de registros policiales que debido a políticas pasadas ya contenían sesgos raciales o de clase, la máquina no corrige el error, lo automatiza y le otorga una falsa apariencia de objetividad matemática. Es lo que en la bibliografía se conoce como un ciclo de retroalimentación pernicioso. Si el algoritmo analiza datos históricos sesgados y predice que un barrio marginado tiene un alto riesgo de criminalidad, el Departamento de Policía enviará más patrullas a esa zona. Lógico. Al haber más vigilancia, inevitablemente se registrarán más arrestos por delitos menores, lo que generará nuevos datos que el sistema absorberá para justificar de nuevo que esa zona requiere aún más vigilancia. Exactamente. Y este tipo de preocupación trasciende en el ámbito puramente policial para entrar en el terreno de los derechos humanos fundamentales a nivel global. Informes exhaustivos elaborados por Amnistía Internacional y reportes conjuntos de la sociedad civil, como el documento titulado Eyes Everywhere, denuncian que las arquitecturas tecnológicas de Palantir están facilitando políticas de vigilancia masiva que operan al margen del debido proceso legal. Un ejemplo recurrente en estas investigaciones es el apoyo técnico a políticas como la conocida como Catch and Revoke, o captura y revocación. ¿En qué consiste exactamente esta política de Catch and Revoke? ¿Y cómo interviene la tecnología ahí? Las gubernamentales utilizan herramientas de análisis masivo para monitorear de forma persistente la actividad en redes sociales, transacciones y otros registros digitales de estudiantes internacionales, activistas o residentes temporales. Si el sistema automatizado detecta una anomalía o una palabra clave que asocia con un nivel de riesgo, puede generar una alerta que facilite la revocación del visado de esa persona. O sea, un proceso automatizado. Sí, desencadenando procesos de deportación basados en correlaciones automáticas en lugar de investigaciones individualizadas, y a menudo sin que el afectado pueda auditar qué datos provocaron la decisión. Los detractores acusan a la empresa de carecer de una debida diligencia en materia de derechos humanos al comercializar sistemas tan opacos. Y este inmenso impacto geopolítico y social no es exclusivo de los Estados Unidos. Como mencionamos al principio, la empresa nació al amparo de los fondos de capital riesgo de la CIA, conocidos como In-Q-Tel. En la actualidad, sus herramientas desempeñan un papel central en la geopolítica mundial. Diversos análisis describen el papel de esta tecnología en la guerra de Ucrania, un escenario que muchos estrategas han calificado como el primer gran laboratorio de guerra impulsada por inteligencia artificial en tiempo real. En ese frente de batalla, el software integra constantemente señales de telefonía móvil, frecuencias de radio, información extraída de redes sociales y, sobre todo, imágenes térmicas de constelaciones de satélites comerciales. Al fusionar todos estos parámetros, el sistema genera predicciones sobre los movimientos de los convoyes enemigos y sugiere opciones de ataque de artillería casi en tiempo real, demostrando un poder analítico sin precedentes en la historia militar. Con este currículum en la esfera gubernamental y de defensa, el objetivo actual de la compañía es conquistar definitivamente el sector civil y comercial a escala global.
Sus algoritmos ya se han utilizado para desentrañar complejos fraudes financieros históricos, como el esquema Ponzi de Bernie Madoff. Sí. Y los grandes bancos los emplean para detectar el blanqueo de capitales o prevenir el tráfico de información privilegiada. También operan en el sector energético. Por ejemplo, colaboraron en la optimización de las operaciones de British Petroleum tras el desastre ecológico de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México. Y donde más intentan expandirse es en el ámbito sanitario. Durante la pandemia, su tecnología fue vital para organizar las caóticas cadenas logísticas de distribución de las vacunas contra la COVID-19. Actualmente, gestionan contratos de enorme valor para centralizar y modernizar la infraestructura de datos del NHS, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Pero claro, cuando hablamos de sanidad pública, ya no estamos hablando de movimientos de tropas, sino de los historiales médicos, diagnósticos y tratamientos de millones de ciudadanos de a pie. Lo cual genera un choque cultural y regulatorio gigantesco, especialmente al cruzar el Atlántico hacia Europa. Los autores y observadores geopolíticos señalan que esta expansión se está topando con barreras de contención muy sólidas. Europa tiene una sensibilidad muy distinta respecto a la privacidad. La corporación se enfrenta a regulaciones enormemente garantistas, como el Reglamento General de Protección de Datos y la reciente Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Esta legislación impone auditorías severas a los algoritmos que categorizan a los ciudadanos. Además, existe un fuerte escepticismo por parte de sindicatos, asociaciones médicas y organizaciones de la sociedad civil europea que ven con profunda desconfianza que los datos sanitarios de sus poblaciones sean procesados por una infraestructura tecnológica vinculada de forma tan explícita con el estamento militar estadounidense. Llegamos así a una síntesis de contradicciones. Un choque frontal entre dos narrativas diametralmente opuestas que definen el debate actual. Por un lado, tenemos la postura oficial de la empresa. La cúpula directiva, con Alex Karp a la cabeza, defiende férreamente la moralidad de sus acciones. Argumentan que el diseño mismo de su software protege los derechos civiles mediante lo que denominan privacidad desde el diseño. Según la perspectiva de la empresa, su tecnología es lo opuesto a una caja negra sin control. Afirman que el sistema genera un rastro de auditoría inalterable. Esto significa que queda registrado para siempre qué operador accedió a qué información específica, a qué hora y bajo qué justificación legal. Para evitar abusos. Exacto, disuadiendo los abusos de poder desde dentro de las propias agencias. Asimismo, la empresa insiste categóricamente en que ellos no son un intermediario de datos. No recopilan, compran ni venden información personal, sino que se limitan a proporcionar un lienzo analítico de alta capacidad para que las instituciones organicen y protejan la información que ya poseen legalmente. Frente a esa defensa, encontramos la visión externa, articulada por periodistas de investigación, académicos y críticos tecnológicos como Max Chafkin o Scott Galloway, además de la ya mencionada Cathy O'Neil. Para ellos, la narrativa de la empresa encierra una inmensa hipocresía. Los críticos argumentan que el secretismo extremo bajo el cual se firman estos contratos, combinado con la creación de perfiles de riesgo automáticos, alimenta un tecnomilitarismo que empuja a la sociedad hacia una vigilancia de tintes distópicos. Desde esta óptica, existe una contradicción insalvable. Claro. No se puede pregonar la defensa de los derechos democráticos y las libertades civiles cuando, simultáneamente, se diseñan arquitecturas informáticas de vigilancia masiva utilizadas para facilitar deportaciones y control social. Eso es, eludiendo a menudo la rendición de cuentas pública frente a la ciudadanía afectada. En resumen, a lo largo de este análisis hemos recorrido el singular origen de Palantir Technologies, forjada a partir de una amalgama muy poco habitual de capital riesgo libertario y filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt. Hemos explorado cómo su concepto técnico de ontología y herramientas como Gotham o Foundry logran organizar el vasto y complejo caos de datos que genera el mundo físico, impactando tanto en las estrategias de los ejércitos como en la producción industrial y deportiva. Y finalmente hemos expuesto cómo el tremendo poder que otorga esta simbiosis entre la máquina y el analista sitúa a la compañía en el epicentro de un intenso debate ético y geopolítico sobre dónde trazar la línea entre la necesidad de la seguridad estatal y la salvaguarda de la privacidad civil.
Ha sido un recorrido profundo por las tensiones tecnológicas de nuestro presente. Si analizar la complejidad de estos sistemas de información y su impacto en la sociedad resulta útil e interesante a nuestro público, invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse al podcast Punto Data para seguir acompañándonos en futuras emisiones. Muchas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Un saludo y hasta pronto.